bienvenidos a esta sección que se llama Yo Soy un Pastor, pero en este caso estamos en la iglesia Sinaí junto a un apóstol que nos dio la dicha, es un honor tenerlo, es un emblema dentro del mundo cristiano, porque todos los lunes se juntan pastores y apóstoles en este lugar, así que es un honor para mí tenerlo, lo conozco desde hace mucho, a nuestro apóstol Roberto Guillón. Muchas gracias. No, al contrario, buenas noches a todos, que Dios me los bendiga. Y para mí, bueno, también es una bendición de que podamos estar hablando de tantas cosas importantes que hay en el camino de Dios, ¿no? Porque a veces hablamos tantas cosas y miramos tantas cosas, pero en realidad no nos enfocamos a lo que realmente nos hace bien, que es hablar de las cosas de Dios. Y a través de este medio, quizás muchas personas van a poder entender y realmente de dónde uno sale, ¿no? Porque hay porque muchas veces uno dice, está con el apóstol, y es apóstol, pero ¿de dónde salió? Entonces, bueno, es bueno de lo que está haciendo en este tiempo, de que se puede descubrir un poco realmente de dónde sale un apóstol, de dónde sale un pastor, porque a veces la gente a lo mejor cree que todo es muy fácil, que ya subiste ahí y ya está, pero hay para llegar a un altar hay un proceso y un camino. Ahí vamos. Y ahí vamos. Bien, ¿dónde nació apóstol? Yo nací en Trenquelauquen, muy lejos de acá, en una linda ciudad. Hoy es, bueno, totalmente diferente, cambiada a cuando yo nací, ¿no? No me vas a preguntar los años. No. Bueno, pero hace bastante tiempo que nací en Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue estar ahí? Mira, mi niñez fue un poco, por eso digo que al llegar a un apostolado, a un pastor, hay que pasar a veces por distintas circunstancias, aún cuando sos una criatura y te vas creciendo, ¿no? Nosotros estábamos en Trenquelauquen y mi mamá se había casado con mi papá en aquel lugar donde tuvo a mi hermana y me tuvo a mí. Y la vida a veces te pega unos cachetazos, aún siendo niño quizás, porque yo mi papá no lo llegué a conocer, porque falleció a los 30 años, yo tenía 8 meses de vida. Entonces ahí fue una pelea que mi mamá empieza a hacer, ¿sí? No lo voy a contar tanto porque no es el tiempo que tenés, pero es para muchas mamás a lo mejor que también están sí, hoy por hoy, la pandemia que hay. Claro, ¿viste? Y bueno, yo pierdo a mi papá a los 8 meses y ahí se nos dificulta un poco del lado de mi mamá, que se encuentra con 2 criaturas, porque bueno, mi hermana tenía 3 años, yo 8 meses, y ella tuvo que salir a pelearla. Por eso lo importante y lo esencial de todo esto, que a mi mamá le pedían, déjame el varoncito a mí o déjame la nena, y mi mamá dijo, no, son mis hijos y yo voy a luchar por ellos. Y bueno, ahí empieza un poco mi vida a través de la lucha de alguien tan amada, que todavía sigo amando, hoy está con el Señor, pero la sigo amando porque fue una guerrera espiritual que se hizo cargo de sus hijos, porque muchos dicen, se quedan solas o se quedan solos, dicen, bueno, se me terminó la vida. Y es cuando empieza muchas veces la vida, porque ahí tenés que empezar a luchar. Pero Dios siempre te da otra nueva oportunidad. ¿Y la adolescencia cómo empezó a...? Y la adolescencia, después que mi mamá le pasa esto, ella tenía a su mamá en Quiroga, partido de Buenos Aires también, y se vino de Trenquelauquen, nos vinimos a Quiroga, ¿sí? Y bueno, ahí empieza un poco mi adolescencia, porque ya empiezo a crecer. Yo me acuerdo, bueno, cuando tenía 5 años, más o menos mi mamá se vuelve a casar con un hombre realmente que fue mi papá, porque me quedo de los 5 años, y ahí empieza mi adolescencia, en ese pueblo de Quiroga, donde estuvimos un tiempo, y después mi papá consiguió trabajo en un campo, donde nos fuimos todos para el campo. Y ahí un poco empieza mi adolescencia. Trabajando de chico, sí, trabajando, ayudando en mi casa. Viste cómo es la vida del campo. Y en el campo no te estoy hablando de un campo con luz,
no había nada, no tenía televisión, no tenía teléfono, no había luz, no había nada. O sea, celulares, nada, no existía nada. Entonces la adolescencia en el campo fue una adolescencia que empecé el colegio, nos íbamos a caballo con mi hermana, ¿no? Cruzábamos todo un campo para llegar, hacía frío, hacía calor, no tenías que ir. Y hoy a veces la gente hace frío, hace calor, no va. Pero no a la escuela, sino a la iglesia. La iglesia que es peor. Entonces, bueno, ahí empieza un poco mi adolescencia en ese campo. ¿Y cuándo conoce al Señor? ¿Cuándo conoce a Jesucristo? ¿Ya venía de familia? ¿O es usted solo que...? No, es algo, vos sabés que la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido elegidos antes de que fuéramos engendrados. Qué importante que es esto, ¿no? Porque uno no lo sabe, que Dios lo eligió, pero después cuando vas creciendo y conociendo la palabra de Dios te das cuenta que no naciste por una casualidad. Yo he escuchado a veces personas que dicen, y yo nació por casualidad, porque no lo buscamos, y nació. No es que no lo buscaste. Hubo un propósito de Dios en la persona que nace siempre con un propósito, porque es elegida. Entonces nosotros fuimos elegidos del vientre de nuestra madre. Y si te cuento un poco, Pablito, cómo fue, te lo voy a adelantar, ¿no? Te lo voy a adelantar un poco, si no vamos a estar no sé cuánto tiempo, porque vas a tener un apóstol bastante que va a hablar bastante a lo mejor. Yo te explico. Mi adolescencia fue un poco dura también, ¿no? Porque cuando nos fuimos al campo empezaron algunos problemas con mi papá y con mi mamá. Mi mamá había entrado como en una depresión de todo lo que le venía pasando, lo que le habrá pasado en la vida. Ella tuvo sus problemas también, se crió a la deriva, ¿sí? Y bueno, empezaron algunos problemas que fueron peleas, gritos, insultos en nuestra casa. Mi hermana era chica, yo también. Después, bueno, tuve otro hermano de parte de madre, ¿sí? Es mi hermano de sangre también, ¿no? Y bueno, nosotros éramos chiquitos y cada vez que íbamos a sentarnos en la mesa se armaban una discusión entre ellos, ¿viste? Era una guerra tremenda, nosotros nos escondíamos porque se querían pegar, mi mamá lo quería correr con un cuchillo, cosas así feas que se vivían, ¿no? Bueno, pasamos una etapa bastante fea de esa niñez. Y una vuelta, me acuerdo que estábamos en nuestra casa, una casa en el medio del campo, en el medio de la nada, solamente con plantas, rodeado de vacas y todo lo que te imaginas que hay en un campo. Y por ahí de repente sentimos uno que llamaba en el medio del campo, que alguien que llame, ¿no? Y bueno, salió mi mamá afuera y vio en la tranquera a una señora muy pequicita. ¿Sí? Así. Entonces salió a recibir. Era una misionera que había ido de acá de Buenos Aires. Y la recibe mi mamá, la hace pasar, ¿no? La hermana Elvira, que ya partió con el Señor también. Y la hace pasar y le dice, pero ¿cómo vino a parar acá? ¿Cómo? Dice, yo soy misionera, vengo de Buenos Aires, oro y le pido al Señor dónde tengo que ir. Y bueno, primero la trajeron en un carro del pueblo de Quiroga, el campo donde estábamos nosotros, habría una distancia bastante complicada, como de acá al centro, ¿no? Estamos en el kilómetro 28 y al centro, por ejemplo. Era bastante lejos. Entonces esta abuelita misionera, uno la llevó en un carro, hizo un pedazo, otro la llevó, otro tal. Y bueno, llegó a la puerta de la estancia donde estábamos nosotros y empezó a caminar. Es un bulevar grande que había en la estancia, me acuerdo, y por ahí caminó la abuelita. ¿Y para dónde agarra? Para un ranchito que vio por allá. Entonces se fue por donde estábamos nosotros. Y yo tenía en ese entonces 8 años. Y bueno, ella fue invitada a quedarse porque se quedó en casa como 15 días, un mes, no me acuerdo ahora cuánto, pero fue bastante. Entonces, primero nos habló de la palabra de Dios y por qué estaba en ese momento y en ese lugar. Que Dios le había mandado, le había mostrado, le había guiado, porque si vos vas a la Biblia nos enseña en el Salmo, dice que Jehová nos mostrará los caminos por donde tenemos que andar y por donde tenemos que llegar. Y bueno, yo creo que ella llegó a un lugar donde estaba totalmente destruida. Y qué lindo porque Dios
tiene sus planes marcados, tiene esa esencia de ser Dios y que se acuerda de todo el mundo, ¿no? Y de ese mundo también se acordó que vivíamos nosotros. En un lugar donde había un desastre, llega este ángel, porque yo le puse que era un ángel. Y bueno, nos habla de Dios, nos habla de Dios. Mi papá, primero que mamá, nada que ver, no querían saber nada. Al otro día nos levantamos, dice, bueno, dice, hay que orar, y bueno, nos enseñó a orar. Y dice, bueno, ahora llegó el tiempo de que ustedes tienen que nacer de nuevo. Nosotros no sabíamos que era nacer de nuevo, estábamos como Nicodemo, que me voy a meter en el vientre de mi madre de vuelta, que yo le digo, no te hagas el tonto, no te estoy hablando de esto, sino que te estoy hablando que tenés que dejar tu vieja vida. Entonces a mi papá y a mi mamá lo que le quería hacer entender es que tenés que dejar esa vida para empezar una nueva vida con Cristo. Entonces, un poco cuando pasaron 2 o 3 días que estuvo ahí, el Espíritu Santo era como que la abuela oraba y nosotros no entendíamos mucho, pero sí había algo que estaba pasando dentro de una casa. Había entrado el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra a una casa, por más oscuridad, por más pelea, por más cosas que haya, el Espíritu va a cambiar. Porque Él dice que libera, rompe cadenas. Y donde está el Espíritu Santo, dice la palabra que hay libertad. Entonces, llegó el tiempo vos me preguntaste recién cómo recibí a Cristo en mi corazón. Lo recibí a través de la palabra de la abuela Angelina, que ahí no hizo la confesión de fe, se entregó a mi papá, se entregó a mi mamá, a mi hermana, me entregué yo, mi hermanito era chiquito, me acuerdo. Y 8 años ahí empiezo en el camino de Dios. Y ya te puedo explicar algo antes de que me hagas otra pregunta, porque quiero terminar un poco con esto. Ya donde en la mesa había pelea, había insultos, había platos que se tiraban, cosas, ¿no? Porque era bastante violento cuando se peleaba. Ya no pasaba más. Había oración, había música, alabanza del Señor en la radio. ¿Sí? Y esas cosas empezaron a cambiar. Es ahí cuando vos entendés que donde entra el Espíritu Santo, donde hay peleas, donde hay cosas feas que pasan en una casa, empiezan a cambiar. Y voy a decir, ¿pero qué está pasando? Jesús. ¿Sí? Jesús pasa en el momento justo que vos lo necesitas. Y ahí empiezo yo en el camino de Dios. A los 8 años, y mi vieja se entrega, y bueno, hasta que partió con el Señor ella partió mi padrastro también con el Señor, fueron creyentes siempre y siguieron en el camino. Próxima persona, ¿y cómo empezó su servicio? Lo que viene a ser servicio al Señor, no sé si fue en la iglesia o ya empezó, no sé, un amigo ahí del campo, o cómo empezó a decir, mira, si te metes acá, algo pasa en tu familia, no sé cómo. Bueno, mi servicio empieza de muy chiquito, porque estuve más o menos 2 años congregando en el pueblo de una iglesia donde la abuelita Elvira abrió una iglesia con los encargados de obra, y ahí nosotros hacíamos esa cantidad de leguas para ir con los días de culto, que eran los domingos nada más. Ahí empieza el acercamiento y la intimidad. Entonces estaba un pastor que era de Quiroga, y yo tenía ya 10 años para ese entonces, y el pastor me llevaba con él siempre a visitar a los enfermos y a orar por los enfermos con tan solo 10 años, porque en ese momento Dios me había dado un don hermoso que era el don de la sanidad, decía el pastor, ¿no? Y ahí empieza mi ministerio y a meterme en el río de Dios. Aún de chico recibo el Espíritu Santo, a los 10 años estaba hablando en lengua, todas unas cosas que me vino a cambiar mi vida y a cambiar mi familia. Fue tremendo. Tremendo. ¿Y el pastorado, o sea, empieza como pastor o empieza como empieza el ministerio? Yo de ahí vengo a parar a Buenos Aires a los 14, 15 años. Tomamos la decisión con mi hermana de venirnos a Buenos Aires a vivir a la casa que era de la abuelita Elvira. Ella nos hizo una propuesta. En el campo no había oportunidades casi para los jóvenes. Estudiabas
en un colegio donde estaba primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, todos juntos, y una maestra sola. Entonces salías de ahí y después no había trabajo en el campo, tenías que ir a trabajar, el trabajo duro, digamos, pero no había progresos. Entonces, yo creo que Dios te da una inteligencia y una sabiduría aún desde niño, que si querés algo te tenés que esforzar, ¿sí? Por eso es tan sabia la palabra cuando le dijo a Jeremías, esfuérzate y sé valiente. Pero mirá que te mando que seas muy valiente, a Josué, ¿no? Y yo creo que esa palabra tiene que ser para nosotros también, porque nosotros con 14, 15 años nos vinimos a Buenos Aires sin conocer nada. Calcular que yo me fui a buscar trabajo donde vivía en Casanova, hasta poner hasta la rotonda de San Justo, me perdí, me tuvo que traer la policía, porque no conocía nada. Bueno, y ahí empiezo a congregar acá en Buenos Aires. Empiezo a congregar a Buenos Aires, pero llega una etapa de mi vida que hay un desliz, yo le llamé. ¿Por qué un desliz? Porque en el campo yo conocía, que había conocido a Cristo, estaba metidísimo con Cristo, enamorado como la primera vez, vine a Buenos Aires, seguí lo mismo. Pero lo que pasa es que después, cuando tenía 17, 18 años, me empecé a juntar con gente que no tenía que juntar. ¿Sí? O si bien uno dice, no te juntes con los del mundo. Sí, te puedes juntar, pero que no te lleve el mundo, sino que vos traigas el mundo para Cristo. Y yo lo hice al revés. El mundo me llevó al mundo. Y tuve una etapa muy difícil, me aparté unos años, hasta los 21 años estuve apartado. Y Dios me llevó a un proceso quizás, porque somos elegidos, por eso estoy acá, ¿no? Por eso digo que a veces dice, pero es apóstol, claro, pero tenés que pasar y estar en los zapatos de un pastor, de un apóstol, de un evangelista, por los procesos que pasás. Porque Dios no va a elegir una persona que sea débil de espíritu, porque no le sirve, vos tenés que ser una herramienta útil en las manos de Él, porque te vas a tener que enfrentar con cosas, no es todo tan fácil. Entonces yo me tuve que enfrentar con el mundo y caí, y me aparté. Pero bueno, el Señor me rescata de un momento muy difícil donde yo me estaba dedicando mucho a la alcohol, teniendo 18 años, me juntaba con gente grande y con gente que no me tenía que juntar. Y bueno, a través de un pastor que mi mamá siempre orando, ¿viste? La vieja siempre arrodillada, entonces no quiero saber más nada, pero ¿cómo? Si vos tenés... No quiero saber más nada. Que basta, no me hablé más de Dios, no quiero saber más nada. Y así estaba yo, ¿no? Y ella seguía orando. Por eso seguí orando siempre por tus hijos, por tu esposo, por aquella, a lo mejor aquel hijo que se te fue de las manos y puede decir está todo perdido. No, para Dios no hay nada imposible. Ella siempre oraba y siempre me decía, yo no me voy a ir de este mundo sin verte predicar la palabra de Dios. Y yo decía, bueno, yo no me voy a ir de la iglesia. Esa era mi respuesta. Pero la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Que llegué a tocar un fondo y ahí el pastor de mi mamá, tuve una charla con él y me rescata, a través de Dios me rescata. Entonces empiezo a congregar con él y ahí empieza un ministerio donde me acelero un poco en el tiempo, ¿verdad? Sí. Donde hago todo un ministerio con él, trabajando, orando, siendo orar por los enfermos. Me he enchufado de vuelta con todo. Dejé esa parte, pedí perdón y arranqué de vuelta. Aquí todas las cosas son hechas nuevas, me di cuenta, y dale para adelante. Entonces, y bueno, ahí el pastor me pone como encargado de obra integrante. Ahí empieza un ministerio muy importante, donde había una escuelita que armé una escuelita y todas las cosas. Y bueno, ahí empiezo un poco en el ministerio como encargado de obra. ¿Sí? Es importante lo que habla porque hay mucha gente por ahí tiene ese desliz, habiendo conocido, se va y piensa que ya no va a volver nunca más, así que está dejando un ejemplo tremendo para un montón de gente que quizás está alejada y dice, no, ya no vuelvo más, quizás con este testimonio. Claro, yo lo dije también, yo lo dije, yo no vuelvo nunca más a la iglesia. ¿Y sabe qué pasa? Que hay algo muy importante. Los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios, ni los planes nuestros son los planes de Dios. Si vos realmente te apartaste y vos dijiste un día, yo no voy más a la iglesia, si hay un propósito de Dios,
Y si hay un llamado de Dios, quiero decirte que Dios planifica las cosas con anterioridad. O sea, que mientras vos estás pensando otras cosas, Dios ya pensó y armó todo lo que va a hacer con vos. Aunque te equivoques, Dios sabe que te va a equivocar, pero también sabe que vas a volver. Dice, ¿cómo sabe? Porque es Dios. ¿Entendés? Bueno, ahora, como pastor, la primera vez que me dijeron el pastor y la primera prédica. No. Yo te voy a me voy a ir un poco más para atrás, Sí. porque soy encargado de obra, y después me levantan como evangelista. Ahí empieza mi ministerio, digamos, más grande, más profundo, más metido. Ya me levantan como evangelista. Y empiezo a andar como evangelista por todos, muchos lugares que me han mandado, me mandaban a predicar a otros lugares, y bueno, hacía trabajo de evangelista, ¿no? Llevar la palabra de Dios. Evangelizar significa llevar las buenas nuevas, y llevé las buenas nuevas a un montón de lados. Y como pastor llego, nosotros tenemos el pastor Daniel Gómez, de la Misión Argentina, que es mi amado apóstol. Estoy bajo la cobertura de él, yo no quiero estar solo, porque ni el llanero solitario andaba solo, ¿no? Andaba con todo, entonces no era solitario. Entonces yo tengo que tener un apoyo, y el apoyo que tengo es mi apóstol, que lo amo con todo mi corazón, ¿no? Y me acuerdo que fui a renovar la credencial de evangelista. Le dije, apóstol, mire, tengo que renovar la credencial porque se me venció. Dice, no te la voy a renovar más como evangelista. Y Macana me mandé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Dice, porque te voy a ungir y te voy a levantar como pastor. Y mi palabra fue la de Moisés. No, yo no estoy preparado para ser un pastor. ¿Cómo estás preparado para ser evangelista y pastor? No, hay mucha carga, hay mucho peso. Me dijo, yo te tengo que levantar porque lo grande que me mostró que te tengo que levantar. Si no, te tengo que sacar de la misión, porque yo estoy desobedeciendo lo que Dios me está mandando a hacer. Bueno, ¿qué me quedó por decir? Acá estoy, aquí. Y ahí me levanta el pastor Daniel Gómez como pastor también. Estaba Héctor, mi gran amigo, mismo Héctor Saavedra, y creo que fue algo muy lindo que empecé a trabajar después, abriendo una de las primeras iglesias, acá cerquita nada más, ¿sí? Abrí una iglesia en una esquina y con un localcito. Digo, pero yo no tengo iglesia, no tengo nada. Dice, no sé, en esta nueva iglesia, ahora sos pastor. Entonces, mi primera prédica fue en la casa de la hermana Petrola, una hermana que está con nosotros, que ahora está en Corrientes, esa fue, creo, mi primera prédica como, digamos, ya entrando en el río de Dios, ¿no? Y de ahí esa vuelta, ellos eran muchos de familia. Y bueno, nos invitaron para que vayamos a Petrola a la casa, y todos se escondían. Y bueno, cuando empezamos a hablar, se demostraron todos, recibieron mucho a Cristo en su corazón, más de 15 personas en ese día. Y bueno, ahí abro la iglesia esta, y mi primera prédica, si voy a mi primera prédica, la hice cuando fui el encargado de obra, que hice en una iglesia que está en Villa Palito. ¿Y de verdad que se le tiene la pata o es solamente? Sí, no. Yo creo que hasta hoy, cuando vos me dijiste que me iba a hacer un reportaje, yo estoy muy nervioso. No sé, o sea, no es muy nervioso. Es algo. ¿Ya le han hecho o es la primera vez? No, me han hecho, pero lo que pasa es que es tan fuerte la unción, el poder de Dios, que uno siente la presencia. Calcular que hace 21 años que soy pastor, y después evangelista, tengo un montón de tiempo, me encargo de otro tiempo, así que señale que estoy en el camino de Dios. Pero siempre que voy a predicar, así predique acá, me pongo como que quiero salir. ¿Viste cuando el boxeador quiere subir a pelear y a ganar? Bueno, me pongo de esa manera, pero empiezo como a transpirar y a ponerme, y que me olvido todo lo que voy a decir, pero cuando subo Dios me da realmente lo que tengo que decir, que la palabra viene por el Espíritu. Entonces mis primeras predicaciones empezaron ahí cuando
cuando era encargado de obras, después fui evangelista. Esas fueron mis primeras predicaciones. Y bueno, como el pastorado me lo dan después de muchos años, ¿no? De haber pasado muchas cosas, porque bueno, mi testimonio. ¿El apostolado fue hace mucho o no? También. Yo ahora con mi esposa Mónica, que ella está ahora con nosotros también acá. Claro, porque hay una historia también, que no sé si tocarla o no, que es el tema matrimonial, que viene de 13 viudes. Sí, de 2 viudes. Dos. Por eso te digo que muchas veces la persona es este apóstol o este pastor, pero hay que saber por qué pasó el pastor, por qué pasó el apóstol. Yo nací, no nací en cuna de oro, nací en el campo y luchando y peleando. A través de un dolor, después de grande, sentía haber perdido a mi papá tan joven, no haberlo conocido. Y bueno, después cuando empiezo mi camino, me casé, ¿sí? Muy joven, tenía 22 años, tuve 2 hijos, y a los 30 años falleció mi primera esposa. Y bueno, yo ahí me sentí un poco solo, un poco como que se me terminaba el mundo, Pablito. ¿Por qué? Porque éramos jóvenes, teníamos marcado un camino y teníamos muchas ilusiones, como toda pareja. Y realmente entré en una etapa, no sé si como una etapa depresiva por mis hijos, ¿sí? Porque el nene tenía 9 años y la nena tenía 4 años cuando falleció la mamá. Y ese momento donde los hijos necesitan más de su mamá. El padre está también ahí, pero la presencia de la madre es totalmente diferente y distinta. Y pensé que se me terminaba el mundo. Más que nada el nene, yo pasaba llorando, a la noche veía a la mamá que pasaba para acá, que iba y que venía. Y me empezó a atacar un poco la depresión. Aunque oraba y le pedía a Dios que me diera fuerza, era el momento donde me parecía que estaba flaqueando la fuerza, donde no llegaba a recuperar. Por el dolor más de mis hijos y uno que bueno, tiene tantos proyectos. Hasta que una noche el nene empezó a llorar mucho por su mamá, que no se podía dormir, y bueno, le hablé, tenía 9 años. Hasta que se lograron dormir y yo me quedé solo. Vivía en una casicita donde vivo ahora, pero tenía una casicita, con decirte que cuando llovía tenía que salir afuera para no mojarse. Entonces, esa noche me senté y miraba a los chicos, ¿no? Y yo decía, yo no puedo seguir sufriendo, ¿no? Y vos sabés que el enemigo te ataca de una manera que él sabe cómo atacar. En la manera cuando vos estás caído, depresivo, cansado, que te ve que tenés con los brazos así, ahí viene el ataque. Jesús lo hizo. Jesús no lo atacó el primer día de ayuno, el tercero, el cuarto, los 40 días, porque pensó que estaba cansado, que estaba con hambre, que estaba. Dice acá, a este me lo volteé. Pero no sabía que lo respaldaba era Dios. Entonces, bueno, a mí me pasó eso, yo estaba en ese momento mal, y me acuerdo que un amigo había traído una vuelta un arma a casa, la dejó, y yo la guardé en un lugar. Entonces, en eso que me estaba llorando, yo no, porque estaba mal, lloraba por todo lo que me estaba pasando en ese momento. Y sentí una voz que me decía, matar. ¿Querés estar loco? Matar. Pero así la sentía. Y matar. Y yo miré a mis hijos, ¿no? Y me acuerdo que fui y le di un beso en la frente a cada uno de ellos, me senté, me fui a buscar el revólver que lo tenía guardado. Y me lo puse en la silla, mirando a mis hijos que estaban en una casicita, no teníamos puertas, sino que lo veía ellos, ¿no? Y me puse el revólver en la silla. Y miremos, se me ponen los pelos, porque siempre que cuento esto, le va a servir a alguien por ahí de testimonio. Entonces, yo creo que cuando estaba por apretar el gatillo, siento una voz muy, pero muy fuerte. Yo creo que tembló la casilla. Una voz que me dijo, cobarde, te vas a matar y tus hijos. Fue tremendo lo que me pasó. Y lo único que sé que me parecía que el revólver
tenía un peso que no lo podía aguantar porque como que se me cayó la mano. Entonces en ese momento como que reacciono, me pongo a llorar. Lo primero que hago, agarrar una bolsa que tiene basura, meto el revólver adentro, salgo corriendo, la saco afuera y fui despierto a mis hijos, los abrazo y le digo, a partir de ahora nosotros vamos a seguir adelante. Papá nos va a ayudar y ustedes me van a ayudar a mí para que podamos salir adelante. Y bueno, fue así que en esa pude empezar a salir adelante cambiando las cosas, haciendo cosas nuevas, metiéndome en el río de Dios y cosas así que y pude, viste, cuando vos decís, bueno, sigo navegando, porque el que está manejando la barca no soy yo, sino que el capitán que es Cristo. Y ahí pude salir de eso, viste. Historia, digo, por eso un apostolado, o sea, un pastor igual, ¿no? Creo que la vida a cada uno, y quizás alguno está pasando por eso, que quizás en medio de esta pandemia perdió un papá, una esposa, muy cercano, entonces es una historia de vida real. Sí, aparte que bueno, que uno, cuando me pasa esto, yo me acuerdo que me tiré de rodillas y le prometí a Dios que pase lo que pase, lo iba a seguir, hasta que Él venga a buscarme. ¿Te cuento? Bueno, pasar el tiempo, conozco a otra mujer, nos casamos, tuvimos una nena, que ahora vive acá arriba de la iglesia, que es el líder de danza, Denise. Y estuvimos trabajando también en la iglesia ella como pastora, como pastor, y tuvimos mucha gente, escuelita, dábamos de comer. Y pasaron años, 13 años, y ella entra en un estado depresivo y se transforma de una pastora a una persona de empezó a flaquear, no quiere venir, no quiere venir, no quiere venir. Yo luchando por la iglesia, luchando por ellos, luchando por la iglesia, luchando con los chicos. Y bueno, yo no me daba cuenta que había entrado en esta depresión del alcohol, porque lo hacía escondida. Vamos a la iglesia, no puedo ser una sierva, no puedes quedarte. ¿Sí? No quiero ir, porque mañana, porque pasado. Bueno, y toda una historia que empieza, ¿no? Hasta que empiezo a descubrir cosas, encontrar como cajas de vino escondidas, preguntándole qué pasó con él. No, hay una señora que viene a planchar y es alcohólica y toma, me la guarda por ahí. Yo me la creí, pero después se fue empeorando todo esto. Ya después sí me descubrí cosas y me di cuenta y empezamos un tratamiento muy fuerte. Por eso digo que hay que estar a veces en los zapatos de donde Dios. Yo a Dios le había prometido que no lo iba a dejar, pase lo que pase. Y me estaba pasando de vuelta a pelear con el enemigo. Me acuerdo que yo muchas veces, mi esposa no tenía que venir a la iglesia y la tenía que levantar porque estaba tirada en el patio de mi casa, sentada en algún lugar, insultándome por ahí, diciendo un montón de cosas porque no era ella, sino que era el enemigo que se había apoderado de ella. Pero yo seguí firme en el camino de Dios. Hasta que, bueno, fue tal lo que le pasó que ella muere de cirrosis. Y tuve que empezar de vuelta. Con una chica con una adolescencia, de haber hecho como mamá un montón de cosas, en un sufrimiento de un montón de cosas que vivieron mis hijos también. Y ahí yo creo que me aferré más que nunca a Dios. Porque no le pregunté por qué, sino lo único que me salía de mi corazón, y esto Héctor lo sabe, me ayudó muchas veces con algunas palabras y otros pastores que me han ayudado. Porque, a veces los pastores no queremos decir que tenemos sufrimientos y luchas porque no queremos que el pueblo nos vea caídos. Y yo me acuerdo que lloraba antes de venir, ¿no? Me tiraba de la rodilla y lloraba, y el Señor, yo tengo que llevar la palabra. ¿Qué pasa? Y tenía que venir a la iglesia a traer la palabra. Estaba destrozado por dentro. Pero yo venía y me tiraba de rodillas, oraba, y como que salía el león de adentro, ¿viste?
predicaba, no me acordaba más lo que le había pasado antes de venir, aunque después cuando iba me encontraba con lo mismo, pero bueno, seguí con la fuerza esa de Dios que me dio siempre, y ella apareció después de ese gozo. Y ahí yo seguí luchando por el ministerio solo, con Jesús, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Aquí era ya? Sí, primero acá yo, cuando me quedaron chicos los salones que tenía, vine y alquilé acá, ¿sí? Una parte de la iglesia que era la parte de allá, que era esa parte, la alquilé. Y yo a los hermanos un día le dije que yo había orado por este lugar y que este lugar lo iba a comprar. Y algunos me miraban y decían, este pastor me parece que se va mucho para otro lado. Y realmente acá teníamos muchas luchas y muchas pruebas acá. Nos ponían velas de las cosas porque había mucha macumba, banda, magia negra, magia roja, todas las magias en el barrio. Con decirte que tenemos aquella cortina que vos la podés ver, que hay un montón de agujeros, son todos tiros. Nos acribillaron toda la cortina en la vuelta a tiros. Bueno, entonces como que yo reacciono y yo tengo que comprar, hablo con el dueño y me dice, no, esto lo tengo para mis hijos, no lo puedo vender, porque dije, mira, yo tomé como posición. No, pastor, bueno, pasaron 4 o 5 meses, me llaman por teléfono, me dicen, pastor, ¿quiere comprar el lugar? Sí, que lo digo, no tenía un peso en el bolsillo. Es un testimonio vivo esto. Entonces, dice, bueno, venite que vamos a charlar con el precio. Y dice, lo único que tengo que vender urgente, porque yo tenía un trabajo que le ofrecía el hermano en Tucumán, en Santiago del Estero, no me acuerdo dónde era, que el hermano estaba en la municipalidad y tenía combis, él tenía que llevar 3 combis y le iban a pagar muy bien por eso, bueno, entonces tenía que vender esto para comprar esas combis. Entonces arreglamos un día, y yo me acuerdo que viajaba mucho, porque yo alquilaba observadores, ¿viste? No tenía gente que sabía, también lo tomé yo como empleado mío primero, y él empezó a trabajar conmigo, ¿no? Y bueno, en esa etapa yo empiezo a orar, porque me habían dado, me junté un lunes y el viernes tenía aquí asegurado que venía a firmar los papeles, porque yo compraba y llevaba de la plata, y no tenía plata. Entonces me iba a Chascomún, me acuerdo que me iba a Chascomún, y yo iba orando, le decía, Señor, yo quiero comprar, yo te dije que esa va a ser la iglesia, y no quiero que me la roben, porque tomé posición, porque oré. Entonces me dice, ¿tienes esa primera? No sé si puedo. A ver. ¿O fue ahí? Ah, no, está ahí. Estamos en live. Sí, bueno, sí, estamos sí, en vivo y en directo. Esto sucede cuando uno está vivo. grabado, después lo edito. No, yo lo escuché. Claro, yo también escuché. Entonces iba para Chascomús y hablando, y Dios me habla y me dice, andá a verlo conmigo. Hugo era un hombre que tenía una fábrica de viguetas, ¿no? Que hacía viguetas. Muy amigo mío, yo había trabajado con él, tenía un depósito con él ahí. Me dice, Robertito, ¿qué andás haciendo? Bueno, unos cafés ahí tomamos, me dice, ¿y qué te hace? Digo, mira, me salió una oportunidad, pero no tengo plata. ¿Qué necesitas? Y vos sabés que tengo una iglesia que alquilo, pero me la quieren vender. ¿Cuánto te la vendo? Y si, ¿cuándo tenés que comprarla? El viernes, estábamos el martes. Me dice, bueno, venite el jueves a buscar la plata. Yo te la presto. Pero y para devolver, después me la devuelvo como por ahí. Yo te la presto, no te pierdas la oportunidad. Un hombre que nada que ver con cosas de Dios, un hombre ateo, un hombre, pero Dios va a usar a las personas que él, vos ni te imaginás las personas que puede usar Dios. Y bueno, así compré acá, me metí después en una cuenta bastante grande para devolver el dinero. Yo no le toqué el bolsillo a ningún hermano, esto va a salir y van a haber muchos. Jamás fui y le dije, deme plata porque yo necesito comprar esto, me lo arreglé, lo pude comprar, pude devolver la plata y por la gloria de Dios también pudimos agrandar la iglesia y hoy estamos acá predicando la palabra. Esas cosas pasan cuando uno realmente está rebelde. Sin hacer, como se hace mucho, sin entrar en detalles, ¿no? En pactos y un montón de cosas, directamente se hizo. Claro,
hay gente que no se anima, pero bueno, está quizás animando a alguien con este mensaje de decir, no, ponete la flecha que lo podés. Bueno, yo quiero cerrar un poco lo que me pasó, todo lo que me pasó a mí, porque yo te estoy hablando de que Dios siempre te da una nueva oportunidad. Y a lo mejor la gente va a decir, pero ¿y este apóstol? Todavía sigue predicando un montón de... Sigo con más fuerzas. ¿Por qué con más fuerzas? Porque yo sabía que era un pastor y que no podía estar solo, no podía hacer una vida, aunque haya quedado un viudo, una vida desordenada, tenía que ordenar mi vida. Entonces, lo que oraba siempre es que me manden una mujer idónea, que pueda trabajar al lado mío, que sea una creyente y bueno, que pueda empezar a ser feliz nuevamente, y me renueve mi vida, que la vida continuaba. Uno le había pasado un montón de cosas, pero teníamos que seguir adelante porque hay un ministerio, hay hijos, hay hermanos, hay gente que hay que seguir salvando. Entonces yo le dije, Señor, si yo realmente te sirvo para algo, mandame una persona que me ayude, que sea idónea, que yo realmente pueda estar en el lugar de un pastor, no que tenga que andar por ahí, no podés hacerlo. Entonces me manda una mujer idónea, ¿sí?, que está trabajando conmigo, que es Mónica, que la amo con todo mi corazón. Nos casamos en 2016, ¿sí?, hace 5 años, y para mí fue toda una bendición porque, bueno, ella, ¿dónde la conocí? En la iglesia. Nos pusimos de novio y bueno, decidimos casarnos porque teníamos que hacer las cosas bien. Un pastor tiene que hacer las cosas bien. Estar bien delante de Dios significa estar bien con tu familia, o tener tu esposa. Entonces, del 2016, ella fue levantada como pastora primero, y hace 4 años nos levantó el pastor Daniel Gómez como apóstol de las dos. Me levanta a mí como apóstol y por lo tanto ella también es apóstol de la iglesia. Y hoy puedo decirte que soy feliz nuevamente, a pesar de todo lo que me pasó. Dios no te desampara, Dios no te deja de lado, Dios te va a acompañar. La palabra dice, donde quieras que vayas, yo voy a estar contigo. O sea, estuvo en las tristezas, sí, estuvo en los momentos que me quise matar, sí, estuvo en la otra viudez, también estuvo, pero estuvo en el momento para sacarme adelante, sí estuvo. ¿Por qué? Porque hoy estoy todavía parado sobre la roca y estoy con más fuerza, estoy con más poder, con más unción, porque Dios siempre te va dando más. Hay algo importante que no hay que aflojar, hay que ponerle el pecho a las balas, como le dicen, ¿no? Aquí vamos a algo que está pasando, ¿no? Estamos ya en el 2021. ¿Y cómo fue el tema de la cuarentena? Cuando fue la primera semana, ¿cómo se lo sorprendió? ¿Se lo esperaban? Si más o menos ¿y qué idea tiene de todo lo que está más o menos pasando? ¿Cómo lo viste? Mira, como que lo esperaba, yo no lo esperaba, pero hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que van a pasar, y aún cosas peores. Yo creo que las primeras semanas fue algo como que uno estaba investigando de algo que nunca había visto, no había pasado, porque uno dice, vas a ver cosas que tus ojos nunca vieron, o vas a oír cosas que tus oídos no oyeron, y estas cosas nunca las habíamos oído, de una pandemia tan grande, tan fuerte, que como el COVID, que realmente sacudió al mundo entero. Lo que pasa es que el mundo entero está desordenado. La tierra estuvo en un momento desordenada y nadie había visto un diluvio porque no había llovido nunca, llovió. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, nadie se imaginaba que había un coronavirus que iba a venir a ser un desastre en el mundo. Pero hay un avivamiento que tiene que surgir a veces a través de que las personas tienen que pensar que la venida de Cristo está muy pronto, que uno ni se imagina. Entonces, que hay cosas que van a venir y que van a ser más fuertes, seguro que sí. A mí, si vos me decís, me tomó de sorpresa, yo creo que no me tomó de sorpresa, sino que le presté atención a lo que estaba pasando. Y bueno, fueron 7 meses y medio casi con las iglesias cerradas. Nosotros con mi esposa tomamos una actitud donde los hermanos no podían congregar, no se podía ir a la iglesia.
Entonces, la palabra tiene que seguir siendo predicada. Pero Dios es sabio, como yo recién te dije, y muchas veces le decíamos a la gente, le predicaste a tu esposo, no quiere saber nada, mi hijo tampoco. ¿Y Dios cómo hizo esto? Puso un celular en cada casa y nosotros tomamos la determinación de predicar la palabra todos los días, de lunes a lunes, 7 meses y medio, estuvimos llegando no solamente a los hogares acá argentinos, sino a muchos lugares que nos veían, y así todo, mucha gente se enfrió, ¿sí? Pero creo que fue un golpe muy duro en el mundo, que nos va a dejar una enseñanza muy, pero muy grande, que lejos de Cristo no somos nada. Así nosotros tengamos que partir en algún momento, no vamos a morir, sino que vamos a vivir para la eternidad. Vamos a vivir en la eternidad. Entonces la palabra nos enseña que aquel que realmente siga a Cristo hasta el último, ese va a ser salvo. Y yo creo que bueno, el panorama que tenemos para el 2021, si vos te pones a ver los noticieros, es un panorama oscuro. Si vos me decís, apóstol, hoy usted tiene miedo, y yo te digo, tengo miedo, pero si Cristo está conmigo, es él el que tiene la última palabra, ¿sí? O sea, yo estoy confiando en Cristo. ¿Que nos tenemos que cuidar? Seguro que sí, porque hay veces que decimos, nos soltamos mucho. Entonces, yo por ejemplo acá se sigue el protocolo de los pies, cuando uno entra, limpiarse en las alfombras, alcohol en gel en las manos, tomar temperatura, barbijo, nadie se saluda con abrazo y beso como somos nosotros, ¿no? Todo con codo, piña y cada uno a su casa. Nos tenemos que cuidar, porque también tenemos que saber que tenemos que ser enseñados, porque la Biblia nos ha enseñado que tenemos que ser ordenados y tenemos que ser obedientes a las cosas celestiales, pero también a las terrenales. Porque tenemos gobernantes que nos gobiernan en esta tierra, Dios nos dirige, pero los gobernantes muchas veces nos van a dar órdenes, tenemos que captar. Y esto lo tenemos que captar cuidándonos. Si nos cuidamos, chicos, vamos a andar bien. Vamos a andar bien. Muy bien, ahora, ¿qué le diría a esa persona, ¿sí? En todo lo que hemos hablado, a esa persona que recién está comenzando en el ministerio, o personas que se hayan convertido recién? ¿Qué le diría a usted de decirle, hace esto, o algo de experiencia que usted diga, mira, hace esto que seguro te va a... Yo creo que vos me estás refiriendo a las personas que se están entregando a Cristo en el momento, claro, a pastores. Se convirtió, o sea, un pastor, o le dieron un cargo, lo que usted, a la persona que usted sienta, mira, yo a este consejo se le dieron un pastor. Por ejemplo, a un apóstol, a un no sé, lo que usted elija. Yo te puedo leer algo. Sí. El sábado estuve predicando algo que primero me gustó a mí. Y creo que para esta charla también va a venir bueno. No es una prédica, porque si no tendríamos que estar saltando de arriba. Saltando de arriba. Pero quiero leerte algo en Hechos, no solamente a vos, sino para toda la gente, ¿no? En Hechos capítulo 6, versículo 8. Quiero hablar de un hombre que a lo mejor también le quiero hablar al hombre, a la mujer y al joven, que hoy está entrando en el río y en el camino de Dios. Entonces, ¿cómo le hablo? A través de la palabra. La Biblia nos enseña que no se te apartará este libro de tu boca, ni de día ni de noche. Se puede pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará nunca. Entonces esta palabra, ¿no? En Hechos 6, 8 dice, y quiero que la entiendan y que la escuchen bien. Dice, y Esteban, lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Entonces, dice, se levantaron unos de la sinagoga llamados Libertos y de la Cirene, de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban.
Pero, dice la palabra, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, ¿sí?, con que hablaba Esteban. Entonces, dice, sobornaron a unos para que dijesen, le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se orientaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo y arrebatando, y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y mira qué importante lo que dice, con esto cierro. En el 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿en quién? En Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tremendo. Esto a lo que vos me estabas recién preguntando, ¿qué le diría a la gente? Que a pesar de todas las circunstancias que puedas estar pasando, tenés que seguir adelante. Pero ¿cómo seguimos adelante cuando las fuerzas se nos acaban, cuando no sabemos realmente cómo avanzar, cuando le pedimos a Dios y a veces decimos, pero no me responde? Porque hay un paso importante que hizo Esteban. Cuando vos ves la palabra, dice, y Esteban estaba lleno. Pero Esteban no estaba lleno de odio, no estaba lleno de rencor, no estaba lleno de falta de perdón, no estaba lleno de maldad, estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. O sea, nosotros, para poder avanzar en el camino de Dios, por ejemplo, por lo que me pasó a mí, si yo no me hubiese llenado de Dios, yo no hubiese podido soportar, no hubiese podido avanzar. Pero cuando vos te llenás de Dios, cuando realmente buscas la unción del Espíritu Santo, no hay nada que te pueda detener. Vos fijate en Esteban, dice que estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y cuando te estoy hablando de prodigios, la palabra prodigio viene del significativo de que si a alguna persona le falta algo, cuando vos orás, el prodigio ocurre. Te puede faltar un dedo y te aparece el dedo. Te puede faltar medio brazo y le aparece. Esos son prodigios. Y señales son las que vos no podés ver, pero Esteban la veía porque la gracia, la llenura de Dios estaba en él, y lo que el mundo no podía ver, lo podía ver él. Así lo podemos ver nosotros en este tiempo. Entonces, dice que había un montoncito, porque no todas las personas van a estar de acuerdo, Pablito, con lo que vos hagas, no van a estar de acuerdo con los videos. ¿Por qué no fui y se buscó alguna cumbionchera por ahí para hacer? No van a estar de acuerdo. Familiares te van a decir, Pablito, ¿qué andás con estas cosas? No fuiste a entrevistar a este tipo ahí, que a lo mejor lo podías hacer con otra. ¿Me entendés? Pero Dios es tan sabio que sabe a quién tenés que entrevistar y a quién vas a llevarle la palabra. Entonces hay una palabra muy linda para la gente que realmente está pasando problemas, luchas, dificultades, siervos de Dios, y siervos de Dios. Porque acá cuando dice que Esteban hacía prodigios, yo he andado por muchos lugares y no muchos pastores, evangelistas, misioneros o los que vayan a predicar han hecho prodigios, ¿sí? No hay mucho, porque para eso tenemos que estar llenos de Dios. Porque Esteban lo hacía, pero primero lo que buscó Esteban fue la llenura de Dios. Entonces ahí sí dice que él hacía prodigios, señales, y el pueblo entonces se le levanta un grupo en contra, porque siempre se te va a levantar alguien en contra, porque todas no van a ser fáciles. Pero entonces ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué quiere que vaya? Es porque cuando vos estás con Dios, Dios te va a dar la última palabra y el resultado final va a ser la victoria. Tremendo. Entonces dice que se le levantaron estos, un grupito se le levanta y se pone a discutir con Esteban, pero se dieron cuenta que no podían ganar una, porque dice que la sabiduría que tenía Esteban los dejaban planchados, los dejaban sin palabra, porque cuando vos estás lleno de la gracia de Dios, estás lleno del poder de Dios, ya no va a ser Pablito, no va a ser el apóstol Roberto, no va a ser el apóstol Mónica, va a ser la gracia, la llenura de Dios que está dentro de Pablito, dentro mío y dentro del apóstol. Entonces, ahí está la sabiduría de parte de Dios, que mucha gente se puede poner en contra, pero no te van a poder sacar de la visión, porque la sabiduría
y la gracia de Dios y toda esa unción que está en vos, no te van a poder mover de ese lugar. Entonces dice que como no pudieron hacer moverme, buscaron testigos falsos. Y va a haber gente que va a hablar de tu nombre, pero que vos ni el diablo te pueda sacar tu nombre, porque la llenura de Dios está contigo y te ha puesto un nombre. Hijo mío, hija mía eres tú. ¿Sí? Y te elegí tal cual sos. Y te amo tal cual sos. Entonces, yo creo que a Esteban le han hecho de todo, pero lo que no le pudieron hacer es sacarle la fuerza que él tenía. Pero no era Esteban, sino que era esa gracia y esa llenura que él tenía por dentro. Entonces, ¿querés salir de algún problema? Primero tenés que buscar la llenura de Dios. No hay salida. No conozco pastor, no conozco evangelista, no conozco misionero, diácono, anciano, lo que vos te puedas imaginar, un miembro de la iglesia que sea bendecido a full como era bendecido Esteban, si no se llena de la gracia de Dios primero. Porque primero le tenemos que dar la oportunidad a esa gracia, a esa llenura, para que todo te resbale. Estoy diciendo algo que no dice un pastor, por ahí no es una palabra apostólica, ¿sí? Pero ¿qué hacía Esteban? Esteban estaba lleno. Y es como cuando los chicos juegan, que dicen, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Así hacía. Porque había alguien que le estaba fortaleciendo. Entonces, qué importante que esos testigos falsos que pusieron ahí no le pudieron bajar la unción que tenía Esteban. Tremendo. Y dice que cuando le pusieron todos estos testigos falsos, vieron que no podían hacer nada con Esteban. Entonces pensaron en otro plan, porque el diablo siempre también tiene planes para la gente. Pero hay un plan de Dios marcado que no va a ser reemplazado ni por el diablo, porque el diablo fue vencido en la cruz del Calvario por Jesús. Entonces el plan de Dios, el diablo no lo puede destruir. Pero lo que pasa es que a veces vos decís, no, pero pasó esto, pasa porque nosotros no tenemos la llenura de Dios primero. Si tenemos la llenura de Dios, el plan de Dios trazado se va a cumplir, porque la llenura va a hacer que siempre brille el Espíritu Santo en vos. Y de ahí nadie te va a poder sacar. Entonces, como no lo pudieron sacar, buscaron testigos falsos. Le pagaron a la gente, lo llevaron al concilio, lo metieron ahí, estaban todos rodeados, porque ahí estaban todos, ¿eh? Estaba el pueblo, estaban los ancianos, estaban los diáconos. Y Esteban no era un diácono. No era que era un apóstol, un evangelista. Era un diácono. Pero un diácono que fue elegido, si vos lees después ahí, en Hechos 6, 5 dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea que Dios lo había elegido a Esteban. Entonces no le iba a soltar la mano. Esteban, cuando lo llevaron al concilio, dice, bueno, ahí está. Estaba en el medio. Estaban rodeados de todo. Lo insultaron, pero no le pudieron sacar lo que brillaba. ¿Por qué? Porque dice que todos los que estaban en el concilio, lo que hicieron es fijar los ojos en Esteban. ¿Pero por qué fijaban los ojos en Esteban? Porque había algo que estaba resaltando, algo que estaba brillando como esta cámara que está ahora. Entonces todos estaban mirándolo con los ojos ahí atentos, y dice que ya no lo veían más a Esteban, sino que veían en él a un ángel. Ay, 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 ay. Entonces quiere decir que a Esteban lo insultaron, a Esteban, pero no le pusieron bajar lo brilloso del Espíritu Santo, lo calumniaron, tampoco le pudieron bajar el brillo, no pudieron, le hicieron de todo, pero no pudieron sacarle el brillo del Espíritu Santo que había en él. Lo miraban como un ángel, porque él tenía esa delicadeza que tenemos que tener cuando nos llenamos de la presencia de Dios. Nadie, quizás todos se te van a poner en contra, pero lo que vos tenés que hacer, nunca dejar de brillar. Él nunca dejó de brillar. Aunque lo tenía todo en contra, él seguía adelante brillando. Qué lindo que es esto, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor han tenido problemas con su matrimonio, no quieren ir a la iglesia, han tenido problemas con sus hijos, no quieren ir porque hace frío, porque hace esto, porque hace lo otro. Que el diablo se vaya con las cosas del diablo, pero lo que vos no tenés que permitir que el diablo te saque el brillo que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida, en tu corazón y en tu alma. Vos que empezás, vos pastor que a lo mejor tenés problemas, seguí adelante, seguí brillando, porque aunque muchos te quieran
voltear. Dios ha dicho que hay un propósito grande en el 2021 para todos aquellos que realmente se tomen de su mano, serán más que poderosos y más que vencedores. Así como lo veían a Esteban como un ángel, hoy el Señor te ve a vos como ese ángel. No pierdas el brillo. A lo mejor vas a perder el trabajo, pero no te haga perder el brillo. A lo mejor vas a perder un matrimonio, no sé, vas a perder un montón de cosas, pero que el brillo nunca lo puedas perder, porque el brillo del Espíritu Santo es lo que tiene que estar en tu vida. Y para tener eso, tenés que tener la llenura de Dios primero. Bueno, creo que es una palabra que no te voy a pedir ahora, pero bueno. No, me hiciste una predica. Gracias, apóstol. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, porque el apostolado a veces uno lo ve como, le soy sincero, que es como un caballo que se sube y no baja más. Y gracias por la humildad, por el tiempo, porque me respondió al toque. Gracias por abrirme las puertas, por hacerme sentir cómodo. Le agradezco de verdad, de todo corazón, y la predica seguramente también va a quedar grabada. ¿Sí? Yo creo que lo que tiene que ser la gente que realmente está en el camino de Dios, por eso te digo, no todas las cosas te van a salir bien. ¿Sí? A Esteban no le salieron todas buenas, pero Esteban seguía brillando. Entonces no pierdas el brillo que Dios te ha dado. Todas las cosas no están bien a lo mejor, pero seguí brillando. Hoy nosotros estamos abriendo una iglesia en el medio del monte de Santiago del Estero. ¿Sí? Ya está el encargado de obra, está viajando en estos días para acá porque viene a buscar un dinero para terminar la obra. Ya está levantada la iglesia. En el medio del monte, ahí hizo una predicación bajo una planta donde se juntó mucha gente, y ahí nos marcó el panorama Dios, y ahí estamos abriendo una iglesia que este año la vamos a inaugurar. Bueno, muchas gracias, de verdad, ya, bueno, mensaje al público quedamos, pero ya para todos. Así que bueno, yo le agradezco de verdad, apóstol, esto va a salir y va a ser una bomba para la gente que realmente ha pasado pérdidas en este 2020, sí. Para aquellos que quizás están diciendo cómo sigo con la iglesia, también le digo ejemplo, así que digo ejemplo para todos. Yo le agradezco de verdad, gracias Mónica por el tiempo, y nada, nos estamos viendo, y obviamente sigan ahí en Viva la Vida, que hay mucho más con la siguiente sección. Gracias. Bueno, yo me despido también de todos, y que esto haya sido realmente de bendición para todas las personas que están del otro lado, y piensen que como le pasó a Esteban, ¿sí? Sigan brillando, que es importante. No pierda el brillo porque perdió el trabajo. Prefiere perder el trabajo, no a Dios. Entonces, no pierda la esperanza de perder la palabra de Dios, porque dice: tierra y cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, qué importante que nosotros, a través de las dificultades, de los problemas, de las luchas, a través que se nos pongan parientes a lo mejor en contra nuestro, esposos, esposas, hijos, nosotros sigamos brillando, porque esa luz no solamente va a tocar tu vida, sino también va a tocar la vida de tu familia. Te bendigo, y si estás pasando por un problema, no dejes que el diablo te robe el brillo del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. Muchas gracias. Te bendigo. Gracias por haberme hecho feliz. Me encanta hablar de las cosas de Dios, y me encanta que me hayas invitado. Y bueno, acá estoy para lo que me necesites. Seguiremos para adelante.